Ajin Yachu Masikuna Ñoja Tupac Amaru II. En esta oportunidad hablaremos de los varones y las mujeres que hicieron historia en nuestro Perú, luchando por nuestra independencia, de la cual hoy gozamos todos nosotros. Recuerda que en el Perú, durante la época del virreinato, muchos se habían opuesto a la dominación de los españoles. Primero fueron nuestros hermanos, los indígenas, y luego los criollos, descendientes de los españoles. Recuerda que se llama criollos a todos los hijos de entre un español y un peruano, ¿no? Bueno, a eso le llamamos criollos, ¿no? Hijos de españoles ¿no? con un mestizo, un peruano. Que fueron todos ellos en sí quienes empezaron a luchar por nuestra libertad, quienes empezaron de alguna otra manera a oponerse al poder de la corona española. Durante esta época hubieron dos grupos importantes. Lo que vimos en un comienzo, ¿no? De los precursores, quienes eran aquellas personas pues que profesaban o enseñaban doctrinas, o sea, de alguna manera preparándolos, pues, ¿no? O sea, si ustedes se recuerdan, a todos los pobladores a defenderse, pues, ¿no? A de alguna manera tener ideas, a tener pensamientos, a meterles en la cabeza de que no tienen que ser oprimidos, pues, a que no sean de alguna otra manera, ¿no? Subordinados por el poder español. Los precursores, de alguna otra manera, no participaban directamente en las actividades, sino que ellos, a través de sus ideas, ellos no se ponían al frente, ellos de alguna manera mandaban, mandaban, ¿no? Con sus lecturas, con sus pensamientos, con sus ideales, a la gente le decían, mira que tienes que hacer así, que no nos podemos dejar, que no podemos tumbarnos, no podemos rendirnos. Y la gente, como les gustaba eso, decían, sí, sí, tenemos que hacer, no podemos permitir. Y es como nacen estos precursores. Y esto se debe gracias a la influencia de la ilustración, que fue una época en la que la gente, ¿no? Del otro continente eh, decían a la gente, perdón, de que debíamos de alguna otra manera luchar y no quedarnos callados. Pero ellos no lo decían así frente al público, sino a través de sus cartas, escritos, documentos, pensamientos, ideas. Y todas esas cositas llegaron pues al Perú también. Ahora, también tenemos a otro grupo que son los próceres. ¿Y quiénes son los próceres? Pues el prócer es la persona que participa, que ha participado en este, ¿no? activamente en la lucha por la independencia. Es esa persona que mediante un grado de distinción, ya sea militar, civil o de liderazgo, llevó a cabo hechos en defensa a favor de ideales, ante el riesgo quizás de hasta perder la vida, ya sea en una lucha o en una batalla. En otras palabras, fueron los próceres son aquellas personas que de alguna otra manera tuvieron cargos importantes, pero que también tuvieron ese pensamiento de no dejarse, no que el poder español, la corona, pues los subordine. Hay un caso del cacique, ¿no? José Gabriel Condorcanqui y de su señora esposa, Micaela Bastidas, ambos cusqueños, sureños, ¿no? De la parte sur del Perú, que lucharon. Miren, a pesar que, ¿no? José Gabriel Condorcanqui tuvo no era no era un hombre pobre, sino un hombre, ¿no? de una buena posición, y sin embargo, a pesar de eso, luchó contra todos los españoles, contra ¿no? contra el poder, contra ese virreinato que de alguna otra manera, a través de los impuestos, oprimía, pues, ¿no? Y lamentablemente, nuestro hermano, Tupac Amaru II, pues fue capturado y también descuartizado, ¿no? Por cuatro caballos que le jalaron, rompiéndolo en sus cuatro extremidades y siendo toda la parte de su cuerpo colgado pues en toda la plaza de Cusco en este caso, para que para poder, ¿no? ¿no? hacer que la gente
se rinda y no haga sublevaciones, pues, ¿no? O sea, para darles más miedo, ¿no? De alguna otra manera también su, su esposa, Micaela Bastida, también fue, ¿no?, asesinada. En este caso primero fue cortada la lengua, ¿no?, y de ahí sus hijos fueron matados. Pero ojo, que Tupac Amaru II, o sea, José Gabriel Condorcanqui, tuvo que presenciar la muerte de su esposa y de sus hijos. Y cuando lo asesinaron a sus hijos, luego a su esposa, recién a él ahí lo descuartizaron. Próceres de nuestro Perú. En esta oportunidad vamos a hablar de los personajes que lucharon por nuestra independencia. En otras palabras, vamos a conocer qué importantes fueron nuestros hermanos independizadores que lucharon para liberarnos del poder español. Recuerda algo importante, que los próceres de nuestra independencia fueron los primeros participantes en lo que se denominaría la lucha directa, así directa y tajante contra el sistema colonial español. Al pertenecer, al pertenecer a, ¿no?, a un denominado bando patriota, ¿no?, de donde podíamos estar metidos en este gobierno, ya sea mediante un contraespionaje o estando infiltrado. Ahora, recuerda algo importante, que nuestros próceres realizaron acciones importantes. Sí, esa fue una característica de ellos, que realizaron acciones importantes sosteniéndose con las armas y luchando por nuestra independencia. Como le dije hace un momento, si es posible, hasta perder la vida por nuestro Perú. Bien, algo que tiene que quedar de tu cabeza es que los próceres han sido aquellos líderes civiles y militares que por sus resaltantes y de repente eminentes acciones, ¿no?, de esa valentía, de esa gallardía, de ir y luchar sin miedo a la muerte, es lo que ha resaltado y lo que ha dado un papel importante a estos personajes en la historia de nuestra independencia. ¿Sabías que los españoles, durante ese tiempo virreinal, cometieron muchos abusos e injusticias en contra de nuestros hermanos indígenas? Dicho sea de paso, esta acción brutal, antihumana, fue lo que provocó, motivó, impulsó a que nuestros hermanos de aquellas épocas pues se pongan en contra de los españoles, ¿no?, realizando acciones, ¿no?, de enfrentamiento, de sublevación, y si es posible hasta, ¿no?, de encarar, y si había que de repente capturar y matar, lo hacían, pues, lo hacían. Entonces recuerda eso, ¿no? El prócer, nuestros hermanos los próceres, pues no eran ya unos simples señores escondidos, sino que ellos eran los que encabezaban estas sublevaciones, iban al frente, y muchos de ellos eran militares, caciques, gente de buena posición, ya, gente de buena posición que lucharon. ¿Lucharon por qué? Porque no quisieron ver a sus hermanos, y más, no tanto a sus hermanos, en sí es ver al Perú mismo subordinado bajo el poder español, bajo ese poder, bajo la corona, bajo esos virreyes que más que nada vinieron a sangronearnos, a quitarnos, a robarnos todo nuestro oro, todas nuestras riquezas, y encima de todo a meterse con nuestras mujeres y a llevarse también personas para esclavizarlos. Bueno, entonces, dicho de paso, un ejemplo importante de este movimiento fue Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui,
¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque este personaje, con su sublevación que hizo, con ese movimiento separatista en contra del poder español, fue lo que influenció además ¿no? a las demás a las demás comunidades de toda Sudamérica. Fue el primer movimiento que de alguna manera impactó en otras, ¿no? En otros países, y la gente misma, los pueblos mismos, ¿no? Oye, mira que allá en Perú se comenzaron a enfrentar y mira que un cacique, un cusqueño, se le rebeló al poder español. Oye, si él pudo, ¿por qué también nosotros? Fueron, ¿no? Más o menos las ideas que tuvieron. Y de alguna otra manera logró pues bastante, ¿no? Influenciar, no solo acá en Sudamérica, ojalá, ahora que recuerdo también llegó en la parte de Norteamérica, ¿no? En algunas partes, ¿no? En la parte de Norteamérica también que influenció bastante este movimiento. Entonces, a tener presente, ¿no? La importancia de nuestros próceres, de cómo ellos lucharon por nuestra independencia. Ahora, lo triste de esta historia, la otra cara, es que lamentablemente José Gabriel Condorcanqui, como les había dicho un comienzo, él es capturado en ¿no? Es capturado eh, él y toda su familia, y él no le tuvo miedo a la muerte. Lo atraparon, le dijeron, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están todos los que están contigo, que se quieren sublevar? Porque no pueden hacer eso. Y sin embargo, él nunca habló, nunca dijo nada, nunca delató a sus demás hermanos. Igual le hizo su señora, Micaela Bastidas, también hizo lo mismo, ¿no? Junto a sus hijos, que fueron, pues, ¿no? Fueron lamentablemente asesinados, ¿no? Como le dije, él fue, ¿no? Él fue lamentablemente eh, un padre que tuvo que ver la muerte de sus hijos y sin poder hacer nada, ¿no? Porque estuvo amarrado, ¿no? De los brazos y de los pies, lamentablemente, ¿no? Junto a ellos estuvo también otra mujer importante que es María Parado de Bellido, una joven militar que se entregó al servicio, ¿no? Porque también le llamó la atención el querer defender su tierra y lo hizo. Y eso fue lo bueno, lo bonito. Y ella también, lamentablemente, al enterarse de que la estaban buscando porque le quería, sabía cosas también, los españoles logran atraparla y valga la redundancia, y en esos instantes, pues a ella la atrapan junto a otros personajes más y la fusilan, pues, ¿no? La matan ¿no? A fusilones, pues, ¿no? El fusilar es poner a una persona al frente, una, dos o tres, quienes sean acusados de algo, y los militares están a ellos frente, cerca de unos 10 15 no pasos, y bajo la orden de un militar mayor que le dice, no, preparen, apunten, fuego, y disparan, ¿no? Como otros le decimos, matar a sangre fría, ¿no? Lamentablemente, no, María Parado de Bellido fue asesinada de esa manera, no, sin despecho. Ojo que le vendaron los ojos, ¿no? Se acostumbraba a eso, vendar los ojos a las personas para poder matarlos, ¿no? Y bueno, vamos a ver otros precursores en nuestro siguiente capítulo. Bien, hablemos de las causas importantes que se dieron por lo cual nuestros próceres lucharon por nuestra independencia, ¿no? Una primera causa fue la lucha por la justicia y la libertad ante la explotación y abuso de los españoles por muchos años. Esto fue lo que impulsó, pues, a que se dieran rebeliones indígenas, ¿no? En especial del cacique Tupac Amaru II. Bueno, eso fue una de las primeras razones que como se dice, derramó ¿no? la gota del vaso lleno, e hizo que se amargaran, pues, mucha gente, entre ellos Tupac Amaru II. Luego tenemos otra que dice, ¿no? La existencia de dos clases sociales
¿no? En este caso estas dos clases sociales fueron bien marcaditas. O sea, ¿qué quiere decir? Que eran bien notorias. La aristocracia y la plebe, ¿no? O sea, estos dos grupos eran que se peleaban, pues, ¿no? Por los privilegios de quién iba a recibir más o quién era beneficiado, si había de repente algún cargo, alguna riqueza, quién lo iba a recibir primero. Esa era la disputa y entonces la gente, ¿no? La gente subordinada, ¿no? Veíamos eso, pues, ¿no? Esa gran diferencia, ¿no? De que se podía ver de que había un grupo que quería el poder y otro grupo también que reclamaba, pues, ¿no? Por también ser parte de ese cargo que hubiese o de esa riqueza que se dé, ¿no? Otra cosa importante que provocó, incentivó, motivó, ayudó, en otras palabras, a que el Perú tome las como dicen, tome al toro por las astas, fue la gran independencia que se dio de los 13 países, ¿no? En este caso de los 13 países, ¿no? De las 13 colonias inglesas, perdón. Hablamos de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Al lograr darse la independencia de Estados Unidos, esta acción, este hecho, de alguna otra manera, influenció bastante en nuestro país y eso provocó que muchos, ¿no? Muchos hombres vieran y, ¿no? y dieran a razón de que por qué ellos lo han logrado y por qué nosotros no, ¿no? Recuerden que en la parte norte de toda América se peleaban por esas tierras los portugueses y los españoles, ¿no? Ellos que eran los primeros grandes marines, ¿no? Eran navegantes que buscando, en este caso el oro, plata y las esencias, pues llegaron ahí y también pues de alguna otra manera comenzaron a subordinar, explotar con los impuestos. Bueno, al final es otra historia que ya lo veremos también más adelante. Al final de todo es que gracias a la independencia de los Estados Unidos en 1776 ayuda a que muchos peruanos, en especial Tupac Amaru II, Micaela Bastidas y otros más, hacen de que puedan reaccionar y decir por qué no nos podemos nosotros también independizar y lo logran, pues. Otra cuarta influencia importante fue la Revolución Francesa. Esa revolución que que era una lucha en contra del absolutismo, ¿no? Y pues, ¿no? Este hecho se convirtió en bandera revolucionaria, ¿no? En este caso de los separatistas, de aquellos que estaban en contra del poder, ¿no? Del poder español, de aquellos criollos eh, que pues por ser criollos también eran discriminados. Sin embargo, estos criollos, ojo con esto, estos criollos también pues no querían ser beneficiados. ¿Por qué? Porque eran hijos de españoles. Pues. En cambio, los mulatos, no los peruanos mismos, netos, pues no teníamos derecho a nada. En cambio, ellos sí, pues. Bien, veamos más causas que se dieron para que este movimiento avance. Una quinta causa, la ineficaz gestión de los gobernantes del rey Carlos IV y del príncipe Fernando VII, el hijo ¿no? del rey Carlos, ambos gobernantes de España, que en plena guerra de independencia española, en este caso contra la invasión napoleónica, recuerden que, bueno, ya verán más adelante, recuerden que Napoleón invade España, ¿no? Queriendo de alguna otra manera controlar también esas tierras, ¿no? Y este conflicto, esta guerra, de alguna otra manera repercute bastante al gobierno español, a la corona española, y hace que se descuide un poco, pues, ¿no? Del mismo Perú, y es por eso que los criollos aprovechan este momento de descuido y crean pues unas juntas, crean unas comisiones para que se pueda fortalecer y ahí quizás lograr la independencia. Otra causa más
una sexta causa es la implementación en el Perú de las reformas borbónicas durante el siglo XVIII por la corona española, que incluyó el incremento de impuestos y la discriminación a los criollos en los empleos públicos. En otras palabras, lamentablemente cuando se da ¿no? esta reforma borbónica, ¿qué sucede? Que los que pagamos patos fuimos nosotros los peruanos. Como España estaba en una crisis debido a la guerra, ellos necesitaban más plata para poder cubrir gastos de guerra, de barcos, soldados, armas, pólvora, todo ello. Necesitaban pues ingresos. Entonces, ¿qué hacían? Agregarle impuestos a los peruanos para poder tener más dinero. Y ya pues. Y era así, pues todos los virreinatos, toda Sudamérica tenían que pagar pato, pues, ¿no? Se les incrementaba y lo más triste es que estos criollos, recuerden, hijos españoles, pues no podían, también peleaban porque ellos no podían acceder a esos cargos importantes que habían, cargos públicos quizás, ¿no? De repente de ser por un ejemplo, de ser doctor, de ser un ingeniero, no podían. ¿Por qué? Porque simplemente no eran españoles. Los únicos acreditados para tener cargos, ser hacendados, señores, ¿no? Eran solamente españoles netos. Y ahí también viene ese conflicto, esa inquietud y esa lucha, ¿no? De ellos, de los criollos, de apoyar a los peruanos en que también, pues, ¿no? Tienen derecho. Todos tienen derecho y de no permitir que la corona española, pues, no sobrepase. Y una última causa son las grandes ideas de los precursores, en este caso del gran señor José Baquija, ¿no? Y del señor Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la Ribagüero, Faustino Sánchez Carrión, entre otros grandes señores precursores que de alguna otra manera ayudaron con sus ideales, con sus pensamientos, ayudaron a preparar e impulsar a la gente, a la masa misma, a poder defenderse y luchar por nuestra tierra, por su tierra, por el Perú. Así que ya sabes cuáles fueron quizás las causas, no, perdón, no, cuáles fueron quizás no, que sí fueron causas importantes que tumbaron a la corona española. Bien, veamos. Próceres de nuestra independencia. Al primer prócer que tenemos es a José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Fue un personaje de nuestra historia, nuestra gran historia, que nació en el año 1738 aproximadamente y fue ejecutado, ¿no? En el año de 1781, ¿no? José Gabriel Condorcanqui fue un líder indígena, un cacique, ¿no? Del pueblo de Surinamá, perdón, este caso él tuvo a su cargo pues Surimaná, Tungazuca y Pampamarca. Él fue el responsable de organizar una gran rebelión contra el sistema colonial en el año 1780, o sea, justo un año antes de que él fuera capturado y descuartizado. Este hecho por el cual pasó a la historia, ¿no? O sea, por ese hecho grande de Túpac Amaru de rebelarse, pasa a la historia, ¿no? Y además, Túpac Amaru no se caracterizó por sus constantes reclamos contra el abuso de los corregidores, así como él estaba cansado de la mita y de los pagos, ¿no? Del tributo, ¿no? De que nos imponían pues esos corregidores, esos virreyes, todo en base en sí a quién, a la corona española, ¿no? A los reyes. Otro personaje también importante es Juan Santos Atahualpa, un cusqueño más,
que nació en el año 1710 y ¿no? también fallece en el año 1756. En esta oportunidad, Juan Santos Atahualpa fue un líder indígena cusqueño. Se le reconoce haber desarrollado una importante rebelión en Chanchamayo contra el sistema colonial. Con el objetivo, en esta oportunidad, él lo que buscaba, su objetivo de él era restablecer el Tahuantinsuyo, o sea, retomar el poder incaico, ¿no? Ya que los españoles habían prácticamente desaparecido, ¿no? Este poder incaico. Ahora, algunos historiadores ven que la rebelión de Santos Atahualpa fue con un movimiento, ¿no? mesiánico, porque no solo enfrentaba al poder español, sino también a los considerados criollos. Ojo con esto. Juan Santos Atahualpa se enfrenta contra los españoles y contra los criollos mismos, porque él tenía ese pensamiento de retomar el poder del Tahuantinsuyo, de restablecer el imperio incaico, en otras palabras, ¿no? O sea, todo ese mundo incaico. Bueno, siguiente tenemos a otra mujer, una gran mujer, ¿no? Este caso, Micaela Bastidas Puyokawa. Ella nace en el año 1745 y ¿no? es asesinada, ejecutada en el año de 1781. Ella fue la dichosa mujer, esposa de José Gabriel Condorcanqui, prócer y mártir de nuestra independencia. Micaela Bastidas, a pocos momentos previos de ejecutarse su sentencia, enunció ella enérgicamente su conciencia, ¿no? de independencia y gritó a viva voz, así, en plena plaza, frente a toda la multitud, todas las comunidades: por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo, no veré a mis hijos florecer. Ella aconsejó, entonces esta mujer fue eso lo que gritó pues en plena plaza justo antes de ser no lamentablemente asesinada. Esta mujer fue la mano derecha de Tupac Amaru. Ella fue su consejera, su acompañante durante todo este movimiento que se dio. Luego tenemos otro personaje también importante, que es Francisco Antonio de Sela, un limeño que nace en el año de 1768 y fallece en el año de 1819. Francisco de Sela fue un administrador y militar criollo, hijo de un español. En 1811, él lideró una rebelión en Tacna contra el virrey Amascal, ¿no? Esta acción fue considerada como el primer grito de libertad del Perú. ¿Qué sucede? Que nadie se esperaba que en este caso un peruano de buena posición, ¿eh? Ojo con esto, miren, que todos los próceres manejan una buena posición. Nadie era de menor posición, todos eran personas que tenían, pues, ¿no? Por decirlo así, adineradas, ¿no? Entonces, este peruano, Francisco Antonio de Sela, fue considerado, ¿por qué? Por lograr ese grito de libertad, ¿no? En este caso en la parte sur del Perú, en Tacna. Y este fue uno de los inicios para el proceso de independencia que se da para el Perú, ¿no? Interesante su historia, ¿no? De este hombre que va a luchar, un limeño que cansado, ¿no? de todo lo que sucedía, ¿no? de la opresión de este virrey Abascal. ¿Qué hace? Él va, ¿no? y se le enfrenta, ¿no? Ojo que a pesar que él era hijo de un español. Otro personaje importante que tenemos es Mateo García Pumacahua, ¿no? Él nace en el año 1740 y fallece pues, ¿no? en 1815. Mateo Pumacahua, eh, lamentablemente, este es un personaje que en un comienzo él participa, ¿no? en una rebelión contra Tupac Amaru, en una causa, ¿no? con los realistas, con los españoles, se une a los españoles para luchar contra Tupac Amaru, pero
él se da cuenta, pues, ¿no? Entiende ¿no? de todo lo que está pasando y de que ¿no? José Gabriel Condorcanqui tenía razón. Entonces, ¿qué hace? Él, pues, a un tiempo se retira, pues, ¿no? De esta causa, se deja ¿no? de atacar, como se dice a José Gabriel. Y entonces, ¿qué hace? Como ya para no quedar mal, ¿qué hace? Se va, ¿no? Se va a otros lugares y comienza a unirse a otros líderes criollos e indígenas, ¿no? O sea, entonces Mateo Pumacagua ya no pelea contra Tupac Amaru, sino que ahora al unirse con unos criollos y con unos indígenas, va a luchar pues contra el virrey Abascal, ¿no? En este caso ya no lucha contra sus hermanos, sino contra el poder español. Otra mujer importante dentro de este mundo de nuestra independencia está María Parado de Bellido. Fue una mujer quechohablante, una gran mujer, en este caso ayacuchana, que se desempeñaba bastante en la sección de correos. Era una mujer que tenía una habilidad para llevar mensajes, repartir todo eso, ¿no? Su función más que nada se destacó sobre los demás porque envió información al bando patriota sobre los planes y movilizaciones del ejército enemigo. ¿Qué sucede? Que como ella era hablaba el quechua, ella pues no los españoles pensarían pues no de que no entendía lo que estaba haciendo ellos, de lo que planeaba. Pues esta mujer pues de alguna otra manera logra, ¿no? A su habilidad ella logra saber, indagar, investigar, descubrir, y eso pues como una espía pues da información a todos los bandos, ¿no? Nuestros, ¿no? Y es por eso que ella es no buscada, no buscada por todo, no por todos los españoles, y es capturada y lamentablemente pues es fusilada, pues no fusilada por a ella la declaran por traición a la corona española, no por dar, no secretos, no de ataques, todas esas cosas. Otro personaje es el famoso chorrillano José Olaya Balandra. Ojo, no Chorrillano Palacios, sino el pescador, que contribuyó a la causa patriota, ¿no? Al llevar correspondencias también, ¿no? Entre los patriotas limeños y los oficiales, ¿no? Del Real Felipe. Igualito que María Pérez Bellido también llevaba los mensajes, llevaba las cartas y de alguna otra manera era un personaje hábil, ¿no? En toda la costa, y también es capturado y lamentablemente torturado, y a pesar de que le obligaron a que hable, que diga, que entregue toda la información que él tenía de todos nuestros peruanos a los realistas, a los españoles, pues él se negó rotundamente, ¿no? Se niega a todo ello, pues, ¿no? Y así es, pues, como él lucha y es asesinado, pues. Una última personaje, tenemos pues a Juana de Dios Manrique de Luna, una mujer también limeña, que nace en el año 1800 y fallece a los 77 años, ¿no? Que brindó importante apoyo económico a los patriotas peruanos, ¿no? Ella fue una gran mujer, ¿no? Que teniendo una buena posición, es reconocida como una prócere. ¿Por qué? Porque apoyó, como les dije en un comienzo, apoyó económicamente a nuestros patriotas y permitió el buen, ¿no? En este caso el buen destino de las comunicaciones secretas. ¿Por qué? Porque había financiamiento, no había dinero, o sea, porque a veces se necesitaba para comprar una cosa o aquello, ella no proporcionó, brindó. Ahora, recuerden algo importante, chicos, que ellos no son los únicos próceres, hay más próceres que participan y ayudan bastante en la, ¿no? en la fase de la independencia de nuestro Perú. Ya lo veremos más adelante. Y bueno, te invito a que si tú estás interesado en conocer cuáles fueron ellos, cuáles fueron los otros personajes, a que lo investigues, a que lo busques en internet y puedas encontrar. Bien,
Para terminar ya nuestra clase, te pongo acá tres personajes importantes: Tupac Amaru II, Micaela Bastidas y María Parado de Bellido. Recuerda algo importante: uno de estos personajes fue esposa de Tupac Amaru II, el otro personaje colaboró desde joven con el ejército y el último personaje fue quien se sublevó en el pueblo de Tinta, o sea, en el Cusco. Mira bien, ya está marcado, pero espero que tú puedas, antes que las flechas indiquen, puedas tú adivinar o analizar rápido y decirme quiénes han sido, pues, ¿no? Entonces, ahí te dejo este pequeño ejercicio. Chayancuna punchaupak masikuna. Así que chicos, nos vemos. Hasta la próxima clase, ya lo saben. Y no te olvides dejar tus comentarios sobre el tema en la parte de abajo.